Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en este caso vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque este vídeo se encuadra en la serie de vídeos Impresiones sobre Jazz, aquella serie en la que hablamos acerca del jazz que a mí más me interesa, músicos, discos, libros, películas, todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me gusta y que quiero compartir a través de esta serie de vídeos con todos ustedes. Ya estoy de vuelta en mi casa en Jackson, en el estado de Tennessee, y en este caso quiero hacer un vídeo que va a ser una especie de añadido a otros dos vídeos que he publicado recientemente. Uno de ellos grabado en Vigo, en casa de mis padres, sobre el trombonista Bill Harris, y uno que grabé antes de mi viaje a España, aquí en Jackson, sobre el pianista Hampton Hawes. Esto es como una especie de addendum, una especie de añadido a esos dos vídeos, comenzando con Bill Harris, porque de Bill Harris hablé en un vídeo en el que, sobre todo, además de hacer una semblanza de su estilo, de su carrera, de su vida y de su importancia como figura de transición entre el swing y el bop, pues también hablé de uno de sus discos de los años 50 que tenía mi padre en su colección. De hecho, utilicé el ejemplar de mi padre para presentar ese disco, que es Bill Harris and Friends. Bill Harris y sus amigos, entre ellos sus amigos estaba el gran Ben Webster en la portada y, por supuesto, tocando el saxofón, y con una sección rítmica excelente en la cual destacaban Jimmy Rowles al piano, Red Mitchell al contrabajo y el gran Stan Levy a la batería. Pues bien, si a ustedes les interesa ese disco, si a ustedes les ha gustado ese álbum Bill Harris and Friends, que probablemente han podido encontrar en YouTube, además se puede encontrar en formato físico con bastante facilidad, quiero añadir a ese disco esta recopilación en dos CDs de Bill Harris que se titula Complete 50s Sessions, es decir, estos dos discos incluyen las sesiones completas en estudio que Bill Harris realizó en los años 50 como líder, grabando tres álbumes diferentes que pueden ver en la parte interior del disco. Ahí tenemos los tres álbumes que se incluyen en esta reedición, que por supuesto son el Bill Harris and Friends, que ya hemos comentado en el vídeo anterior, y después esos otros dos álbumes, Bill Harris and the Ex-Hermanites. Esto de Hermanites tiene que ver no con unos hermanitos o hermanitos de la caridad, sino que son músicos que habían tocado junto con Bill Harris en la orquesta de Woody Herman. Y finalmente Bill Harris Heard. Herd, de nuevo, se refiere no a un rebaño de ovejas, sino a esas diferentes formaciones y ediciones de la orquesta de Woody Herman en la que participó Bill Harris. Pues aquí nos encontramos con un disco de Lone Hill Jazz. Tenemos aquí la contraportada, son dos CDs en los cuales encontramos esos tres LPs que conforman el legado discográfico como líder en los años 50 de Bill Harris. Bill Harris and Friends, ya he hablado de este disco de septiembre de 1957. Les dejo el vídeo, por supuesto, por la parte de abajo en un enlace en la descripción de este vídeo para que puedan ir y ver ese vídeo si es que no lo han visto ya. Y después nos encontramos con Bill Harris and the Ex-Hermanites. Ahí tenemos a Harris al trombón, Terry Gibbs al vibráfono, Lou Levy al piano, Red Mitchell al contrabajo y Stan Levy también de nuevo a la batería, con Bob Dorough cantando en algunos de los temas. Una grabación en Los Ángeles en septiembre de 1957, es decir, solamente 7 días después de la grabación de Bill Harris and Friends. Y por supuesto, finalmente, The Bill Harris Heard, que ya es un disco más de
formación amplia de Big Band, porque nos encontramos con Bill Harris, Eddie Bird, Ollie Wilson y Bart Barcelona al trombón, Jack Greenberg, Sam Morowitz, Pete Mondello, Murray Williams a los saxofones, Ralph Burns al piano, nada más y nada menos, Chubby Jackson al contrabajo, Don Lamond a la batería, grabación en Nueva York en enero del año 1952, y el segundo disco incluye también un tema que es Introspection, que es un tema extra, un bonus track con la orquesta de Ralph Burns de 1946, una grabación de 1946 como tema extra en un disco que incluye las grabaciones completas de Bill Harris en los años 50. Si les interesó el disco Bill Harris and Friends, pues no duden en buscar esta edición de Lone Hill Jazz, que incluye sus demás discos de los años 50, con notas ahí, está profusamente anotada, con también algunas fotografías pequeñas ahí en la parte superior, pero es un disco muy recomendable. Siempre digo, o lo dije en el vídeo anterior, que para entrar en la música de Bill Harris hay dos vías. Una de ellas, por supuesto, es escuchar las grabaciones que realizó como sideman en la orquesta de Woody Herman en los años 40 y 50, y después, esta es la segunda vía, los 3 álbumes como líder que grabó en los años 50 Bill Harris en diferentes formaciones, pero con grandísimos músicos y además con recuerdos para la banda de Woody Herman, con la que todavía estaba colaborando en algunos de los momentos en los que estaba grabando estos discos. Grabados generalmente en la costa oeste, pero uno de ellos también en la ciudad de Nueva York en enero de 1952. Aquí está una verdadera serie de joyas que ustedes pueden encontrar en esta reedición en CD del año 2006 de Lone Hill Jazz, que dice aquí que está hecha en la Unión Europea, y me da la sensación de que realmente es un sello español, pero no estoy totalmente seguro de esto. Bill Harris y sus grabaciones completas de los años 50. Si les gustó Bill Harris and Friends, este es el siguiente paso para conocer a Bill Harris como líder, y les aseguro que vale muchísimo la pena. En este añadido quería hablar de Bill Harris por un lado y quería hablar de Hampton House por otro, pues en Vigo he tenido la posibilidad de rescatar de casa de mis padres, porque lo tenía allí. Todavía hay ciertos discos de jazz que son míos, pero que están en casa de mis padres, y cuando regreso a Vigo traigo aquí a los Estados Unidos algunos de esos discos que necesito tener, porque estoy intentando reunir aquí en mi casa en los Estados Unidos esos discos de jazz que desde luego necesito tener. No se trata de tener muchísimos, pero se trata de tener los que más me interesan y aquellos que por supuesto voy a escuchar una y otra vez, y este es uno de ellos. Lo rescaté de casa de mis padres y es un verdadero discazo que se encuentra, eso sí, un tanto olvidado y que no siempre resulta fácil de conseguir. Me refiero a la colaboración que tuvo lugar, aquí está ya la cubierta, en 1968 en Madrid entre el pianista Hampton House, aquí vemos a bueno, no sé si está Hampton House en la cubierta, y por supuesto también el gran saxofonista español Pedro Iturralde. Vemos aquí la contraportada de este magnífico disco, y de Pedro Iturralde en algún momento tendré que hablar específicamente. Habrá que dedicarle a Pedro Iturralde, por supuesto, una entrada dentro de estas impresiones sobre jazz, pero hoy vamos a hablar un poco de él como añadido a ese vídeo sobre Hampton House que van a poder encontrar, si es que no lo han visto ya, también en un enlace en la descripción de este vídeo, por si acaso quieren ver también el vídeo que recientemente le he dedicado a Hampton House, uno de los grandes
pianistas, uno de esos músicos que son también figura importante en la transición entre el swing y el bop. Aquí nos lo encontramos a Hampton Hawes con el cuarteto, bueno, en formación de cuarteto, mejor dicho, con Pedro Iturralde, y el catalizador de este impresionante encuentro musical fue el Club Whisky Jazz de Madrid, que junto al Jamboree barcelonés es uno de los lugares sagrados de la historia del jazz en España. Y ese club madrileño, que desgraciadamente poco tiempo después de estas grabaciones, que no se realizaron en el club, por cierto, pero el club tiene mucho que ver, poco tiempo después de estas grabaciones, ese club madrileño acabaría cerrando, por desgracia, pero contrató a Hampton Hawes para tocar allí varias noches, 15 noches, bueno, o sea, 2 semanas en total, en 1968, en formación de cuarteto. Y ese cuarteto incluía, por supuesto, a Hampton Hawes al piano, Pedro Iturralde al saxo, Eric Peta al contrabajo, y digo Eric Peta porque es germanófono, ¿no? O sea, es un contrabajista de habla alemana. Por tanto, no voy a decir Eric Peter porque no es anglosajón. Eric Peta al contrabajo y Pea Viboris, el gran batería que solía tocar entre otros con Tete Montoliu. Y uno de los testigos de dichas actuaciones fue el gran crítico y divulgador y comunicador jazzístico en radio y televisión, Juan Claudio Cifuentes, más conocido como Cifu, que además escribe también las notas de la edición en CD de este disco que aquí tengo en mi mano. Y asegura Cifuentes que no solamente él estaba allí, empieza con esas palabras, yo estaba allí, pero no solamente él estaba allí, en el Whisky Jazz Club de Madrid, sino que también asegura que jugó un papel muy importante a la hora de convencer a Rafael Trabuchelli, director artístico a la sazón de Hispavox, y productor además de enorme éxito y fama, de que sería una muy buena idea que la compañía Hispavox inmortalizase este histórico encuentro hardbopero en los surcos de un disco. Por suerte, Rafael Trabuchelli era una persona inteligente, que tenía perfecto oído para la música, que reconocía la buena música cuando la escuchaba, era además un excelente pianista, y se pasó, por suerte, por el Whisky Jazz una noche y quedó impresionado por el sonido de Hampton Hawes y por el sonido del cuarteto en general. La sesión de grabación se organizó inmediatamente y tendría lugar después de una de las presentaciones del cuarteto en el Whisky Jazz, en una noche gélida de febrero de 1968 a altas horas de la madrugada. El cuarteto llegó al estudio de Hispavox ya, como digo, de madrugada, y la sesión dio comienzo hacia las 3 de la mañana bajo la supervisión del propio Trabuchelli y con el británico Howard Barrow como ingeniero de sonido, un ingeniero de sonido importante que volvería después al Reino Unido y sería director del importante sello Pye Records. Pero aquí está como ingeniero de sonido Howard Barrow en estas sesiones históricas en Madrid, dentro de la historia del jazz en España. Pedro Iturralde, ni corto ni perezoso, se trajo consigo 3 saxos. A falta de uno, trajo 3. El tenor, el soprano y el barítono. Y también una flauta. No le llegaba con los saxos, sino que también se trajo una flauta. Con lo cual, este álbum que aquí tengo en mis manos supone, desde mi punto de vista, una magnífica carta de presentación para Pedro Iturralde, al igual, por supuesto, que los discos suyos, de los que algún día hablaré, en los que fusiona muy adecuadamente, de una manera muy original y que funciona muy bien, el jazz
y el flamenco. Se reconoce a Pedro Iturralde no solamente como intérprete, no solamente como jazzman, sino también como compositor. Pero sobre todo se recuerda de él alguno de esos discos que grabó fusionando el jazz y el flamenco. Pero este es un disco de Pedro Iturralde dentro de una óptica más del hard bop que es, yo creo, necesario, que no se puede dejar de lado a la hora de acercarse a su música. Es un disco para mí imprescindible dentro de la discografía de Pedro Iturralde. Peta y Víboris son dos de los mejores y también más ubicuos músicos de jazz en España en los años 60 y 70. Peta era suizo y Víboris era alemán. Y la compenetración con Haas aquí en estas grabaciones es máxima. Y desde luego Pedro Iturralde no podía imaginar, no podía desear una mejor sección rítmica para esta sesión. Ustedes ya saben, porque lo dije en el vídeo anterior sobre Hampton Haas, que a mí siempre me ha atraído mucho ese sonido percusivo, bluesero de Haas al piano. Y aquí está muy claro que era un magnífico pianista y está en muy buena compañía en esta sesión madrileña de 1968. Según Cifu, que ya digo que escribe las notas de esta reedición o de esta edición en CD, no existen tomas alternativas de esta sesión y todos los temas, por lo que parece, se grabaron en una sola toma. Temas que o tomas en este caso que se aceptaron por parte de los músicos después de escucharlas, cada una de las tomas, es decir, hacían una toma, terminaban la toma, escuchaban la toma en la sala de control después de grabarla y aceptaban la toma generalmente como buena, y por eso puede que haya algunos ensayos previos, algunos momentos en los cuales un músico le presenta alguna idea musical específica a otro antes de grabar, pero en cuanto empiezan a grabar la toma, esa es la toma que existe. Todas las piezas grabadas, por lo que parece, en una sola toma. El repertorio, además, le doy la vuelta al disco, se compone de 5 standards y una pieza original de Hampton Haas, basada, como suele ser el caso, en sus composiciones en el idioma musical del blues. Es ese tema número 2 que se llama Black Forest Blues o Hampton Haas Blues, y que, bueno, pues es el único tema propio, que no es un estándar que aparece en este disco, en este caso compuesto por el propio Hampton Haas. El disco se abre, como pueden ver ahí, con On Green Dolphin Street. Siempre me ha encantado ese inicio de On Green Dolphin Street. Por supuesto, lo estoy asesinando aquí. Pongan el disco porque desde luego se escucha mucho mejor cuando es Pedro Iturralde y no mi garganta la que está tocando, en mi caso asesinando el tema, pero bueno. Se abre el disco con On Green Dolphin Street, con Iturralde al tenor y con Haas en perfecta forma, apoyando al piano los extensos solos de Iturralde en este tema On Green Dolphin Street. Ya nos indican estos extensos solos de Pedro Iturralde que estamos transitando por territorio plenamente del hard bop. Iturralde sorprende además ya en el segundo tema con la flauta. Saca la flauta en Black Forest Blues, pieza de Haas que se inicia de una forma que recuerda al But Not For Me de los hermanos Gershwin. La melodía del inicio de este tema bluesero de Haas a mí me recuerda inequívocamente a But Not For Me de los Gershwin, pero pronto va a convertirse en un vehículo bluesero para el lucimiento, sobre todo de flauta y de piano, demostrando Pedro Iturralde que toca muy bien la flauta, de nuevo, en muy buena compañía. Es muy powelliana la introspectiva introducción de Hampton Haas
a Autumn Leaves, esas hojas de otoño basadas en el poema de Jacques Prévert, que para mí es uno de los momentos cumbre del disco. La introducción a mí me recuerda mucho a Bud Powell y por supuesto Hampton Hawes es uno de esos pianistas que estuvieron muy influidos por el gran Powell. Pero esto es solamente la introducción, porque pronto entra Pedro Iturralde con el saxo barítono, un instrumento en el que no siempre se prodigó, yo creo, lo suficiente, y nos regala aquí en Autumn Leaves unos solos excelentes de sabor mulliganiano, pero en los que explora sobre todo el registro medio del barítono, con ciertas incursiones de vez en cuando en los registros más graves del instrumento. Colocado este tema, Autumn Leaves, hojas de otoño, las hojas muertas, ¿no? En francés sería le feuille morte. Colocado está este tema en justamente o más o menos en el medio del disco y con más de 10 minutos de duración. Este Autumn Leaves es un verdadero, que dirían los franceses, tour de force, del que salen todos muy bien parados y en el que además es fundamental también el trabajo de Eric Peta y Per Viboris, que son magníficos músicos también. La admiración de Pedro Iturralde por Sonny Rollins, el gran saxofonista, es evidente en su acercamiento al siguiente tema, que es Óleo, del propio Rollins. Y aquí vemos un óleo que se asume a un tempo extremadamente rápido que permite a Iturralde de vez en cuando homenajear con algunos de sus experimentos, con algunas de las notas que toca que son sorprendentes e inesperadas. Es en cierto modo un pequeño homenaje al gran Eric Dolphy. Y también se mantienen aquí breves pero intensos intercambios entre el saxo de Pedro Iturralde y el piano de Hampton Hawes, que por instantes se vuelve agresivo, se vuelve percusivo y nos muestra toda la calidad, toda la expresión de la música que es marca de la casa de Hampton Hawes. Me encanta cuando Hampton Hawes de vez en cuando se vuelve un poco más agresivo y rítmico, y aquí en este óleo lo hace bastante a menudo, lo cual a mí me parece que es algo muy positivo en esta interpretación del clásico, que ya es un estándar de Sonny Rollins, que es Óleo. Pero todo lo contrario ocurre en Moonlight in Vermont, la luz de la luna en Vermont. No he estado nunca en Vermont, pero me gustaría poder ir a Vermont solamente para ver si la luz de la luna es exactamente como se describe en la letra de esta pequeña maravilla del songbook que es Moonlight in Vermont, una balada en la que Per Viboris toca suavemente con escobillas y en cuyos solos se entremezclan a las mil maravillas el saxo soprano de Iturralde y el piano de Hawes, intercambiando solos imaginativos y modificando a veces ligeramente el tempo. La sesión, que como pueden ver aquí en la cubierta, se describe como an historic meeting recorded in the early hours of the morning, es decir, un encuentro histórico grabado a altas horas de la madrugada. Esto es lo que dice la cubierta. Esta sesión se cierra con una versión nada más y nada menos que de My Funny Valentine, una versión de tempo pausado, introducida una vez más, como Autumn Leaves, por el piano de Hawes, muy suavemente, para dar paso después a un saxo soprano que Iturralde utiliza con delicadeza, utiliza con emoción, y nos regala además un solo que Juan Claudio Cifuentes describe en las notas como, atención a lo que dice, uno de los más bellos solos de soprano que jamás le he escuchado. Se refiere que jamás le he escuchado a Pedro Iturralde. Y hay que estar de acuerdo con Cifu porque es también uno de los momentos más bellos de este excelente y a veces poco escuchado y poco comentado álbum grabado en 1960.
68. Un magnífico disco que documenta una serie de conciertos históricos de Iturralde y Hawes en el Whisky Jazz madrileño, gracias a esta sesión en los estudios de Hispavox, que en total duraría algo más de 2 horas. Ya digo que se tocaron todos los temas, que son 6 en una sola toma. Poco más de 2 horas de principio a fin. Lo que se hizo esperar, bastante más, por desgracia, fue la edición de este álbum, ya que la discográfica Hispavox no consideró en su momento que tuviese demasiada salida comercial y las cintas quedaron inéditas hasta 1986, cuando el sello barcelonés Fresh Sound, cuánto hay que agradecerle a Jordi Pujol Baulenas y el sello Fresh Sound, el magnífico trabajo que llevan realizando desde hace décadas para sacar de la oscuridad ciertos discos de jazz muy interesantes. Pues el sello Fresh Sound, en 1986, es decir, casi 20 años, 18 años después de la grabación de las cintas originales, las recuperó y finalmente las sacó a la luz. Y la edición en CD, que aquí tengo en mis manos, esta que yo manejo, que yo escucho, llevaba mucho tiempo sin escuchar este disco porque estaba en casa de mis padres, ya digo, pero lo he traído y lo he estado escuchando desde que he llegado una y otra vez en preparación para este vídeo. Esta es la edición en CD de 1997, que tiene copyright de Hispavox, pero en su cubierta, ahí pueden verlo, me parece, aquí en la parte superior, en su cubierta lo que tenemos es la marca de Blue Note, una discográfica en la que desde luego habría cabido a la perfección si se hubiese editado cuando se grabó a finales de los años 60. Este es el disco, Pedro Iturralde con Hampton Hawes en formación de cuarteto con Eric Peta y Per Viboris, y como digo, es un disco que yo recomiendo porque me parece un verdadero discazo. Las notas de Juan Claudio Cifuentes están en español, en tinta negra y después en inglés también, traducidas al inglés. Creo que no dice por quién, pero bueno, ahí están también traducidas al inglés en tinta roja. Aquí habla un poco del final de la sesión Juan Claudio Cifuentes y dice: eran las 6:30 de la mañana y nos fuimos todos a casa a dormir, cansados pero felices. Habíamos sido protagonistas unos y testigos otros de la creación de un nuevo disco de jazz que por su calidad no nos cabía la menor duda de que podía perfectamente codearse con otras importantes producciones y no solo europeas. Y creo que tiene razón. Este es un discazo. Puede que algunos lo consideren una anomalía dentro de la escasa producción discográfica jazzística española en los años 60, pero desde luego es una anomalía, si es que quieren describirla así, maravillosa, magnífica. No tengo palabras para describir más este disco, que desgraciadamente, como sigue contando Cifuentes, no se publicó hasta 1986. Parece ser que Cifuentes tenía una copia de las cintas y dice también Cifuentes que como este álbum salió originalmente en 1986, por desgracia Hampton Hawes falleció en 1977 sin haber podido ver su álbum publicado. Así se escribe la historia, y de hecho, leyendo el libro de Hampton Hawes no he encontrado ninguna referencia a estas sesiones. Sí a viajes a Europa, pero no específicamente a estas sesiones. Y termina Cifuentes diciendo: así también es como, tras casi 2 décadas guardando como oro en paño en un rincón de mi discoteca un viejo acetato, bueno, no eran las cintas, era un viejo acetato, única prueba palpable y audible de la grabación que Trabuchelli me pasó y que solo enseñaba y hacía escuchar a los muy amigos,
tuve por fin la alegría de ver plasmada en buen vinilo, con su correspondiente carpeta que ilustra ese impagable y posiblemente único documento gráfico existente del cuarteto en el Whisky Jazz, recuperado gracias a nuestro colega Chema García, la música de aquella hoy mítica, digámoslo, sesión que ahora tenemos en este CD y de la que puedo decir con ese placer que no voy a intentar disimular, yo estuve ahí. Bueno, yo no estuve ahí, pero gracias a esta, primero la edición en vinilo de Fresh Sound Records en 1986 y después esta edición en CD ya de 1997, aquí les presento a Pedro Iturralde Quartet featuring Hampton Hawes, un verdadero discazo que si no tienen y pueden encontrar, por supuesto que se lo recomiendo sin ningún tipo de reservas. Una de las joyas del jazz grabadas en España con músicos españoles, suizos, alemanes y por supuesto estadounidenses, como era el pianista Hampton Hawes. No sé si tienen este disco, no sé si lo conocen, pero si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece este álbum de Pedro Iturralde y Hampton Hawes, y si no lo tienen y lo pueden conseguir, les animo a que lo hagan, que sea esta una invitación para escuchar ese álbum de Pedro Iturralde Quartet con Hampton Hawes, pero también las grabaciones de los años 50 como líder del trombonista Bill Harris. Este es el añadido, el vídeo de añadido a los dos vídeos, uno sobre Harris y otro sobre Hampton Hawes, que he grabado recientemente y prometo en algún momento dedicarle algún vídeo específicamente al gran saxofonista, compositor también español, Pedro Iturralde. Por ahora nada más, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, animándoles a que se acerquen a estos dos grandes discos de jazz y a que dejen comentarios si es que tienen alguna cosa que decir, algo que aportar, alguna idea que hacerme saber. Siempre me encanta poder entrar en comunicación con otros aficionados al jazz a través de la parte reservada a comentarios de este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en directo y sin ningún tipo de cortes, hacia el final del mes de junio del año 2024. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Les animo a que se acerquen al buen jazz, a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo dijo Billy Strayhorn, ya lo dijo Duke Ellington, y hay que escuchar al Duque, hay que escuchar a Billy cuando decían "Don't mean a thing if it ain't got that swing". Gracias y hasta la próxima ocasión.